Bueno, empezamos viendo un fenómeno natural que seguro que todos habéis visto alguna vez, ¿no? Que realmente lo que es una demostración de que la electricidad es un fenómeno natural. La electricidad está presente en la naturaleza y que el uso que nosotros hacemos de ella pues ha sido fruto de una serie de descubrimientos científicos que se hicieron a partir del siglo XVII, principalmente, aunque ya en la antigüedad había ciertas ideas o ciertas nociones de que algo había a la vista de fenómenos eléctricos, pero cuando se empezó a estudiar de una manera más sistemática y digamos que los conocimientos empezaron a acumularse y dar lugar al desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día es a partir del siglo XVII. Siglo XVII, siglo XVIII principalmente. Y luego ya la parte más técnica de aprovechamiento de la energía eléctrica, superada o llegada a un punto la parte científica de suficientes conocimientos, es a partir sobre todo del siglo XIX. Vale, aunque bueno, en el siglo XVIII empezó a haber alguna utilización, muy marginal, pero en el siglo XIX. Vale, las primeras centrales eléctricas aparecen en la segunda mitad del siglo XIX. Vale, la central, la primera que hubo así grande, de tipo hidráulico, por ejemplo, la central eléctrica de las cataratas del Niágara en Estados Unidos, pues es de 1880 y algo, me parece. No recuerdo la fecha exacta, pero por ahí. Con anterioridad se hizo una central en Nueva York, digamos el primer uso de la electricidad a nivel grande fue el alumbrado de una calle en Nueva York y para ello pues había una serie de dinamos, una central térmica en este caso que quemaban combustibles fósiles para poder producir electricidad en la propia calle, estaba la central. Bueno, hasta lo que tenemos hoy en día, pues como veis hay un desarrollo tecnológico importante. Lo que es la electricidad en sí, dejando al margen la electrónica, no hay grandes diferencias las máquinas y el uso que tenemos hoy en día de lo que había a principios del siglo XX. Se ha evolucionado mucho en materiales, los aislamientos, por ejemplo, los recubrimientos aislantes del material eléctrico han mejorado bastante, lo que ha permitido reducir el tamaño de las máquinas, pero el principio de funcionamiento esencialmente es el mismo. Luego sí es verdad que en las máquinas eléctricas se ha ido metiendo la electrónica y sí que de 50 años para acá pues ha habido como otra pequeña evolución de todo ese material eléctrico. Bueno, entonces el fenómeno natural, uno de los primeros que se pudieron observar, el tema del rayo. ¿En qué consiste el fenómeno del rayo? ¿Por qué se producen los rayos? Bueno, los rayos es la visión que nosotros tenemos de los efectos que se producen en el aire, en la atmósfera, cuando hay una descarga eléctrica, que puede ser entre las nubes, puede ser entre las nubes del terreno. Aquí tenéis entre las nubes del terreno. ¿Por qué sucede el rayo? Digo los efectos, porque tener en cuenta que la electricidad no se ve, la electricidad no la podemos ver, es un primer principio que tenemos que tener claro. Lo que vemos en un rayo, ese resplandor que hay y demás, el ruido que se produce, son consecuencias de la electricidad, pero no es la electricidad en sí. Lo que es el rayo son los gases que componen el aire, que se descomponen por el paso de los electrones, producen ese plasma, ¿no? Que es lo que vemos, nos produce la gran luminosidad de un rayo. Como hay un desplazamiento también en el aire y hay esa descomposición, se produce también el ruido, que es el trueno, que bueno, como ya sabéis, pues va siempre con un poco de retardo, ¿no? Porque la luz viaja mucho más rápido que el sonido, entonces, según a la distancia a la que estemos de la tormenta, pues podemos más o menos calcular, ¿no? La distancia y demás. El trueno va a llegar más tarde y el rayo lo vemos en el momento, de manera instantánea. Lo que se produce entonces en la tormenta, cuando brilla el sol y hace que el agua se evapore del terreno, en el terreno tengo normalmente humedad, tengo agua en estado líquido, esa agua se evapora en forma de vapor y sube en forma de ion, es decir, se deja las moléculas de agua que quedan en el suelo quedan cargadas positivamente, tienen menos electrones. El vapor de agua que sube y que va ascendiendo se lleva electrones de mar. Vamos a ver ahora el tema de los electrones. Esos electrones suben con el agua en forma de vapor. Cuando llegan a cierta altura de la atmósfera, ese
agua se condensa, ese agua que está en estado gaseoso pasa a estado líquido y se forman las nubes. Las nubes es agua en estado líquido, que puede parecer lo contrario, lo que pasa es que es un estado líquido en forma de gotas muy, muy, muy pequeñas, ¿vale? Microscópicas, que visualmente, al haber mucha gran cantidad de ellas, nosotros lo vemos como esas nubes, ¿no? De color blanco, de color gris, etcétera. El color también nos da una idea del nivel de concentración que tiene de agua, ¿no? La cantidad de agua que lleva, mientras más oscura sea la nube, más cantidad de agua va a llevar también. Bueno, cuando suben los electrones, vamos a tener unas nubes que tienen un montón de electrones, mientras que tenemos un terreno, la Tierra, el suelo, se ha quedado sin electrones. Hay lo que vamos a llamar una diferencia de cargas. Tengo muchos electrones en la nube y muy pocos electrones porque faltan, es decir, tengo un defecto, una falta de electrones en el terreno. Cuando esa diferencia de cargas, cuando esa cantidad de electrones que tengo en la nube es suficientemente grande, esos electrones pasan hacia el terreno. ¿Vale? El aire es aislante, el aire no deja pasar los electrones, pero si pongo suficiente cantidad de electrones, pues incluso por el aire pueden pasar. Y ese paso de los electrones por el aire es lo que provoca esos efectos del rayo. ¿Vale? El rayo al final, la manifestación o es el efecto que se produce en el aire cuando un montón de electrones pasan en avalancha, pasan de golpe entre una nube y el terreno. Eso es una corriente eléctrica al final. ¿Vale? Es una corriente eléctrica. La corriente eléctrica va a estar formada por un flujo de electrones. ¿Vale? Eso es lo que es la corriente eléctrica. Vamos a ponerlo por aquí. Electricidad. Igual a un flujo de electrones. ¿Vale? Y esto es lo que llamamos coloquialmente, o de manera más sencilla, la corriente eléctrica. En nuestras instalaciones eléctricas que vamos a aprender a construir, a diseñar, a mantener, lo que tenemos es un flujo de electrones, es decir, corrientes eléctricas, de manera controlada. Este es un fenómeno natural en el que las corrientes son completamente incontroladas e indeseables, porque los efectos que producen, pues muchas veces son malos, ¿no? Son incendios, son destrozos en instalaciones y demás. Pues cuando nosotros lo tenemos ese fenómeno controlado, ese fenómeno de la electricidad, tenemos las instalaciones eléctricas. ¿Vale? Todo esto del rayo me imagino que más o menos alguna noción tendríais, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué es eso de los electrones. Cuando empezaron a aparecer las primeras teorías atómicas, el modelo del átomo, el átomo es la parte más pequeña que constituye toda la materia. Nosotros, la mesa, la pizarra, todo lo que nos rodea está formado por átomos, ¿vale? Bueno, pues el modelo de ese átomo, como modelizaron o como pensaron que era el átomo, era algo como eso que tenéis ahí. Un núcleo donde se concentra la masa, donde tengo la parte pesada, digamos, del átomo, rodeado, como si fuese un sistema planetario, de una serie de partículas que tienen una masa muy pequeña en comparación con las partículas que están en el núcleo y que se llaman electrones y que están orbitando como si fuesen planetas. Este modelo, años más tarde, se superó por otros modelos. Hoy en día el modelo que tenemos atómico es mucho más complejo que esto que tenemos aquí. Los átomos no están en órbitas fijas, sino que forman lo que se llaman niveles de energía, es decir, ocupan una determinada zona alrededor del núcleo, zonas que pueden variar, que tienen unas determinadas, digamos, radios y que pueden variar según comuniquemos más energía al electrón o menos. Pero bueno, para entender los fenómenos eléctricos, este modelo, el primer modelo que se sacó del átomo, sigue funcionando y sigue siendo perfectamente válido. Los átomos en estado neutro suelen tener tres tipos de partículas y las suelen tener a nivel de carga igualadas. ¿Qué tres partículas son? Tienen en el núcleo dos partículas que son los protones y los neutrones, que tienen una masa muy similar y están en cantidades iguales, ¿vale? Tengo el mismo número de neutrones que de protones, aunque hay átomos en diferentes estados que eso puede variar, pero en general
tienen el mismo número. Y cuando el átomo está en estado neutro, eléctricamente hablando, va a tener otras partículas, que es la que se llaman los electrones, también en el mismo número. Ahí tenéis un átomo que tiene 3 neutrones, 3 protones y 3 electrones. ¿Vale? El núcleo del átomo son partículas que están fuertemente unidas, que no las puedo separar fácilmente. De hecho, cuando separo el núcleo de un átomo, son lo que llamamos reacciones nucleares, ¿no? Lo que se produce en las centrales nucleares, mediante una reacción en cadena, que se suele mantener bajo control, porque al final es lo mismo que pasa dentro de una bomba atómica, ¿no? Una bomba atómica lo que hago es iniciar una reacción de rotura de los núcleos de los átomos. Las partículas del núcleo liberan gran cantidad de energía al romperse, salen despedidas contra otros átomos, los rompen a su vez y eso genera una reacción en cadena, ¿no? Cada vez tengo más partículas que están golpeando los núcleos de otros átomos y los rompen, y si no controlo esa reacción, pues es una reacción en cadena que no tiene fin. ¿Vale? Se libera gran cantidad de energía, de ahí los efectos, los usos en defensa o en bombas del tema de las reacciones nucleares. En las centrales nucleares se mantiene bajo control mediante unas barras de grafito que atrapan el exceso de partículas que se están rompiendo y hace que, bueno, que se esté liberando energía, que es lo que me interesa de una central nuclear, que se caliente el reactor, porque ese calor que produce lo voy a utilizar para producir vapor de agua y mediante una turbina de vapor puedo producir electricidad. Esa turbina de vapor mueve un alternador y ese alternador es el que produce la electricidad. Lo mismo que hago en una central térmica, quemando carbón para producir calor, pues en una central nuclear lo hago produciendo calor mediante una reacción nuclear. Bueno, la electricidad, salvo en ese uso, que no es puramente eléctrico, porque lo que hacemos es una reacción en cadena para producir calor, no hacemos nunca nada con el núcleo. El núcleo no lo tocamos. Para nosotros, cuando estamos utilizando la electricidad, el núcleo del átomo es intocable. Yo no puedo reaccionar con él, no puedo hacer absolutamente nada. Todas las reacciones que tienen que ver con la electricidad, como su nombre ya nos da una pista, ¿no? Tienen que ver con los electrones, con esas otras partículas que están alrededor del núcleo. Esas partículas están dotadas de carga eléctrica, igual que los protones que tengo en el núcleo, pero en este caso su carga es contraria, es justamente la contraria. La carga de un protón equivale a la carga de un electrón, pero de signos contrarios. Esas partículas no tienen masa, o sí que tienen masa, pero tienen una masa en comparación con las partículas del núcleo tan pequeña que se dice que es despreciable, ¿no? Tienen una masa muy, muy pequeña. Los electrones están en continuo movimiento, ocupan, como os decía, unos determinados niveles en este modelo órbitas, pero que, bueno, son niveles en función de la energía que tienen. Los átomos están girando alrededor del núcleo. Bueno, y alguien dirá, ¿no? Vamos a ver ahora cómo las partículas positivas y negativas se atraen. Y en buena lógica lo primero que nos da por pensar es, vale, si las partículas negativas y positivas se atraen, si yo aquí tengo una fuerza de atracción, por ejemplo, de esta partícula, con esta partícula de aquí, alguien dirá, vale, ¿y por qué esta partícula no va a hacer cada vez una órbita más cerrada hasta que se vea atrapada por el núcleo ahí, ¿no? Que sería, desde un punto de vista de la física, lo más lógico en pensar. Desde un punto de vista también de la física, a ver si puedo recuperar, que me cargué todo el dibujo. Desde un punto de vista de la física, lo que tengo que pensar es que tiene que haber algún otro tipo de fuerza que compense esa fuerza, ¿no?, de atracción. Si el electrón se mantiene girando, es porque algo hay que me compensa ahí esa fuerza. Vale. Nada, no voy a ser capaz de borrarlo sin cargármelo todo. Lo dejamos así tal cual. ¿Qué fuerza es esa? Pues es la fuerza centrífuga. Como los electrones se están moviendo a una velocidad muy alta, generan suficiente fuerza centrífuga para que me compense la fuerza de atracción que hay entre las partículas. ¿Vale? Por eso se mantienen girando. Según la cantidad de energía que tengan para estar girando, pues van a estar más o menos cerca del núcleo. Los electrones que están muy cerca tienen una mayor energía que los que están muy lejos, ¿vale? Porque los que están muy lejos tienen una fuerza de atracción que es mucho más pequeña. Fuerza de atracción en ese tipo de partículas
funciona de manera muy similar a cómo funciona la fuerza gravitatoria en el campo gravitatorio terrestre. Es decir, esa fuerza va disminuyendo con el cuadrado de la distancia. ¿Vale? A 1 metro tengo una determinada fuerza, si me alejo 2 metros, la fuerza es 4 veces más pequeña. ¿Vale? Si me alejo 3 metros, la fuerza es 9 veces más pequeña. Si me alejo 4 metros, la fuerza sería 16 veces más pequeña. Metros o micras o la unidad que tenga, ¿no? Vamos a estar por debajo de la micra siempre, claro. Picómetros y distancias por el estilo, de 10 a la menos 12 metros. Vale. Se entiende más o menos, ¿no? Cómo va el sistema. Bueno, si tienen una determinada energía los electrones, yo tengo la posibilidad, mediante energía, de variar el número de electrones que tiene un átomo. ¿Vale? Tengo dos opciones. Puedo hacer que los átomos pierdan electrones y formar lo que se llama un ion positivo o un catión, cuando un átomo pierde un electrón. O tengo a veces con otros compuestos, tengo la posibilidad de hacer lo contrario, de añadirle electrones a un átomo. Entonces, tendría lo que se llama un ion negativo o anión. Eso depende de la sustancia, del componente químico que se trate. Hay algunos que tienen la facilidad para aceptar electrones y otros para perderlos. ¿Vale? Va relacionado con una magnitud física que se llama electronegatividad. La facilidad para donar electrones o para recibirlos. Eso está relacionado con que las órbitas de los electrones, esos niveles de energía, tienen unas determinadas formas y hay átomos que según su composición tienen huecos libres para poder meter más electrones, o tienen electrones que están en capas, por ejemplo, en las que solo tengo uno y entonces es mucho más conveniente para el átomo perder ese electrón y quedarse con los niveles completos que no tenerlo allí. ¿Vale? De hecho, hay sustancias en la naturaleza que nunca están en estado neutro, que están siempre en estado de ion positivo o de ion negativo. ¿Vale? A temperatura ambiente, me refiero a las condiciones normales que tenemos en la Tierra. Si lo caliento mucho, lo enfrío mucho, pues hay sustancias que sí consigo tenerlas en estado neutro. Pero bueno, la mayor parte de ellas, en condiciones atmosféricas, en condiciones normales, están en estado neutro. Bueno, la electricidad va a estar relacionada con esto de aquí. Con este hecho de quitar o poner electrones es donde voy a tener electricidad. Si antes decíamos con el rayo que un flujo de electrones es igual a corriente eléctrica, bueno, la primera cuestión que yo tendré que solucionar para poder tener electricidad es cómo puedo producir electrones, ¿no? Cómo puedo tener electrones en un determinado punto para que se puedan mover. Aquí en la naturaleza, en el fenómeno del rayo, la propia naturaleza es la que se encarga de llevarme los electrones del suelo a las nubes. Pero bueno, si yo voy a hacer un uso controlado de la electricidad, lo primero que tendré que hacer será producirla. Si la electricidad está formada por electrones, lo que tengo que hacer es crear una producción de electrones. Eso se puede hacer de diferentes maneras, que lo tenéis aquí. Se puede hacer, muchas además las conocéis. Se puede hacer mecánicamente, por frotamiento. En tecnología de la ESO y cuando se empieza a estudiar en naturales los fenómenos eléctricos, se hace el experimento de cortar unos papelitos en un tamaño muy pequeño y con un bolígrafo de plástico se frota por un jersey de lana y si lo acercamos a los papeles se ve que hay cierto fenómeno de atracción, ¿vale? Eso es porque he cargado... Lo que hago es, vamos a dibujarlo aquí a ver si puedo. Tenéis aquí el bolígrafo, ¿no? Que lo tengo con cargas negativas. Tengo por aquí los papelitos. ¿Vale? Y cuando yo acerco el bolígrafo al papel, los electrones que están en esta parte de fuera del papel se van hacia el otro lado por repulsión, ¿vale? Se van hacia este lado del papel y en esta parte de arriba, al irse los electrones, los átomos me quedan cargados positivamente, ¿no? Entonces, como tengo cargas positivas y cargas negativas, se produce una fuerza de atracción. En cuanto el papel toca el bolígrafo, inmediatamente se cae porque ya el fenómeno se anula, ¿no?
En cuanto toca ya se anula, porque la carga ya se distribuiría uniformemente entre el papel y el bolígrafo. Vale. Ese es otro fenómeno también que podemos ver en la naturaleza. Eso es producción de electricidad por frotamiento. Producción de electricidad por frotamiento. Los coches, por ejemplo, ¿no? Cuando vamos circulando con el coche, los coches suelen cargarse de electricidad estática. En un momento dado, cuando yo me bajo del coche, si pongo un pie fuera y toco la parte metálica, la puerta o tal, me da una pequeña descarga eléctrica. Es un fenómeno muy similar. El continuo frotamiento de las ruedas contra el asfalto produce que se separen electrones, se queden en el coche y luego se descarguen a través de mí cuando yo toque simultáneamente la calzada con el coche. ¿Vale? Por reacción química, bueno, tenéis aquí lo del bolígrafo, las pilas, ¿no? Que todos conocéis. Ahí tenéis el esquema de una pila Daniel, una pila experimental. Una pila lo que tiene interiormente principalmente son dos soluciones salinas, dos metales de diferente electronegatividad y en el medio eso que veis en forma de O invertida, que es lo que se llama el puente salino, que es otra sustancia que nos permite que los electrones pasen de una solución a otra. Entonces lo que pasa en esa reacción es que al final, como resultado de las reacciones químicas que se producen ahí, de uno de los bornes, de una de las placas, se arrancan electrones, es decir, se queda cargada positivamente, y la otra recibe electrones, se queda cargada negativamente. Es decir, tengo dos materiales en los dos electrodos que hacen algo como esto de aquí. En una placa se forman iones positivos y en otra se forman iones negativos. Se forma lo que vamos a llamar una separación de cargas, una diferencia de cargas. ¿Vale? Buenos días. Lo mismo que teníamos en la nube y en el terreno, ¿no? Un montón de electrones en la nube, un montón de cargas positivas en el terreno. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí ya lo hacemos de manera controlada. Tengo un dispositivo que es capaz de generarme ese fenómeno de manera controlada. Lo puedo hacer también por efecto de inducción electromagnética. Esta, de hecho, es la principal manera que tenemos hoy en día de producir electricidad, por inducción. Si yo tengo una bobina, básicamente el fenómeno consiste en que yo tengo una bobina que es un montón de vueltas de hilo de cobre en torno a una pieza normalmente de plástico o de un material aislante que me sirve para que quede junta la bobina. Y en el interior, en ese hueco que queda, yo introduzco un imán. Si el imán está en movimiento, se va a producir una separación de cargas en extremos del conductor de cobre. Es decir, en los extremos de esa bobina, los electrones que están dentro de los átomos de cobre se van todos hacia un lado y dejan el otro lado del cobre sin electrones. Eso es el fenómeno de inducción electromagnética. Es decir, la interacción entre los campos magnéticos y un material conductor produce una separación de carga. Eso se va a producir siempre y cuando el campo magnético sea variable. Si dejo el imán quieto, no se produce ninguna separación de carga. Si estoy moviendo el imán, en ese experimento podríamos incluso meter el imán dentro aquí del núcleo y moverlo. En el momento en el que esté moviendo, yo vería que en ese aparato de medida la aguja va cambiando de lado a lado, se va moviendo, quiere decir que hay electrones circulando por dentro del aparato de medida. Esto es lo que hacemos en las centrales en unas máquinas que se llaman alternadores. El alternador es una máquina rotativa, muy parecida al motor, porque de hecho los motores y los alternadores son la misma máquina, lo que pasa es que funcionando de manera distinta. Y lo que hago es, hago girar la máquina, la parte del rotor, que se llama la parte que gira, con una fuerza externa, que puede ser en una central hidráulica, una tubería por la que llevo agua con cierta presión, ¿no? Esa presión del agua hace girar una turbina y esa turbina hace girar el alternador. Lo puedo hacer en una central térmica mediante una máquina de vapor. Las centrales térmicas tradicionales lo que tienen es una caldera donde yo quemo carbón. Ese carbón previamente se ha molido, es un carbón que está en un polvo, pero un polvo finísimo, de tal manera que quema con mucha facilidad. Quema con mucha facilidad porque el oxígeno puede llegar a todos sus recovecos, digamos, ¿no? En las reacciones de combustión, la presencia de oxígeno es fundamental para esa reacción. Si yo le meto mucho oxígeno, se va a quemar mucho más. Bueno, pues se muele fino, 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 para que el oxígeno pueda entrar bien y se quema ese carbón.
La caldera tiene un serpentín con una tubería por donde pasa agua, esa agua se calienta hasta el punto de ponerse en forma de vapor, se hace circular por una máquina de vapor en un circuito cerrado, se hace circular varias veces, no es una máquina de vapor que tiene como 3 escalones. Un primer escalón donde el vapor va con muchísima presión, que hace que la máquina gire muy rápidamente, una segunda etapa donde se aprovecha ese calor que todavía y esa presión que todavía lleva el vapor para hacer girar la máquina, y una tercera etapa donde el calor residual y la presión residual que le quede se aprovecha todavía un poco más. Con ello hago girar un alternador y se produce la electricidad. Las centrales nucleares es exactamente lo mismo, lo que pasa es que la máquina de vapor, el vapor en vez de producirlo quemando carbón, lo produzco con una reacción nuclear. Las centrales de gas, por ejemplo, las de ciclo combinado, el efecto es un poco distinto. No tengo una caldera, sino que tengo una especie de reactor, tipo el reactor de un avión, lo que pasa que en un tamaño mucho más grande, y lo que hago es meter el gas a presión, lo quemo y caliento el agua, lo transformo en vapor y el mismo proceso de antes. Vale. Y luego tengo otro tipo de centrales que también se produce por inducción, que son las eólicas, ¿no? Los molinos eólicos. Ahí lo que tengo en este caso es una máquina que hago girar con el viento, con el aire. Lo que se hace es arrancar primero la máquina como si fuese un motor. Funcionan un poco distinto a las otras centrales. Ahí lo que tengo es que arrancar la turbina como si fuese un motor. Empieza a girar el aspa. Cuando llega a una determinada velocidad, si tengo aire suficiente, ese aire va a hacer que gire más rápido que la velocidad que la red eléctrica, que la alimentación eléctrica que le estoy dando al motor puede hacer girar. Y a partir de ese momento que gira más rápido, empiezo a producir electricidad. ¿Vale? Un motor eléctrico puede funcionar también como generador. Si lo paso de velocidad, empieza a funcionar como generador. Reacciona con una fuerza resistente, ¿no? A medida que le hago girar más rápido, pues va a haber una fuerza interna que va a tender a frenar el motor, pero bueno, si tengo bastante aire, lo estoy haciendo girar. Lo que pasa, por ejemplo, ese fenómeno es el mismo que utilizan los Fórmula 1 para cargar la batería, los coches híbridos en general. Cuando yo estoy frenando en un Fórmula 1, estoy utilizando el motor eléctrico que lleva, que le da esos caballos extra, ¿no? Cuando descargo la batería, lo estoy utilizando como un alternador. Lo que estoy haciendo es que me esté cargando la batería. Además, como hay como una fuerza, el motor hace una fuerza contraria, me ayuda también a frenar. Es decir, el motor, aparte de estar frenándome el coche, está produciendo electricidad. ¿Vale? Son fenómenos que se utilizan al final en las máquinas para muchas cosas. Hoy en día los coches híbridos pues se basan mucho en ese principio. Tienen un motor de combustión junto con un motor eléctrico, y el motor eléctrico lo puedo utilizar como un apoyo al motor de combustión cuando quiero acelerar, o cuando estoy frenando lo estoy utilizando como freno ese motor. Funciona como alternador, me frena por una parte el motor, pero además produce energía eléctrica que yo cargo en una batería para luego poder hacer ese mismo alternador, hacerlo funcionar como motor y apoyar al motor de combustión que tengo. Tengo más. Tengo por luz solar. Esto hoy en día está muy de moda, ¿no? Se ha desarrollado bastante esta tecnología. Bueno, está muy de moda, pero es una energía con muchas limitaciones. Es una fuente de energía con muchas limitaciones. ¿Vale? Sí puede tener sentido en un panorama de precios de energía muy altos, pero bueno, es una energía que, aunque los paneles hoy en día son muy eficientes, tiene problemas de eficiencia considerables. Para poder producir una energía comparable a una central, por ejemplo, térmica, tengo que ocupar una extensión de terreno enorme con paneles solares. Enorme es muy, 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 muy grande. ¿Vale? No lo comparamos ya ni siquiera con una central nuclear. En el tamaño que tengo yo una central nuclear, produzco una cantidad de energía tremenda. Si tengo que producir esa misma energía con paneles solares, tendría que ocupar media provincia de Asturias para poder igualarlo. ¿Vale? Luego los paneles solares tienen otro problema, que es que cuando hace mucho sol tampoco funcionan perfecto. Cuando se calientan en exceso, la reacción que hay dentro de un panel solar que produce electricidad pierde eficiencia y produzco menos energía. ¿Vale? Lo ideal para un panel solar sería que haga mucho sol, pero que el ambiente esté frío. Eso sería perfecto. ¿Vale? Porque ese frío ambiente me ayudaría a que el panel se mantenga a una temperatura razonable.
De todas maneras, hoy en día es una fuente importante, ¿vale? Lo que son los consumos en vivienda y demás, se está yendo un poco por ahí. En un panel solar, lo que tengo es un componente electrónico, que son las obleas de silicio. En esas obleas de silicio, cuando incide la luz, hay una unión de dos tipos de silicio distinto, uno dopado con un tipo de átomos que le faltan electrones, otro dopado con otro átomo que tiene exceso de electrones. Cuando yo en la red atómica de ese silicio meto ese tipo de átomos, lo que hago es tener una parte del silicio que tiene electrones de sobra y otra parte del silicio que tiene electrones en falta. Cuando yo hago que la luz incida, esos electrones pueden pasar de un lado a otro con facilidad. La luz le da la energía a los electrones para que puedan saltar de un lado a otro. Y automáticamente ya tengo una circulación de corriente. Si hago que los electrones se muevan, si esas dos obleas, esas dos partes de silicio las uno externamente con unos terminales y lo llevo a un circuito, pues puedo cargar una batería, por ejemplo, ¿no? Que es lo que se hace muchas veces en las instalaciones solares. Otras dos, las dos que me quedan. Por presión, cuando golpeo ciertos materiales como el cuarzo o los aplasto mecánicamente, se produce una avalancha de electrones, los electrones están dentro de los átomos de cuarzo, se desplazan hacia un lado. Además van todos en la misma dirección siguiendo la red cristalina de los átomos. La red cristalina, ciertos materiales, sobre todo minerales y demás, están cristalizados de tal manera que los átomos ocupan posiciones fijas, ¿no? Como si fuese un Lego. Bueno, pues en esa red cristalina donde están todos los átomos ordenados, los electrones se mueven todos en una dirección. Si aprovecho mediante un circuito eléctrico externo ese movimiento de electrones, pues tengo ya producción de energía. Eso se utiliza, por ejemplo, en algo que muchos tendréis por ahí, que son los mecheros. Los mecheros estos de piezoeléctricos, lo que tienen es una pequeña piecina de cuarzo muy pequeña, y cuando le doy un golpe con el botón, lo que se hace es un pequeño rayo, una pequeña descarga, como si fuese un rayo, que es lo que hace que se prenda el cigarro. En las carreteras, no sé si habéis visto unas bandas que hay negras que cruzan de lado a lado para contar coches. Las ponen sobre todo, son más bien provisionales, se utilizan cuando hay una carretera nueva o cuando quieres saber en una calle, por ejemplo, el ayuntamiento cuántos coches pasan para poder regular el tráfico. Se ponen esas bandas, suelen estar con unas cajas que hay así en el borde y demás. Ahí lo que tengo son unas láminas largas que utilizan ese mismo principio. Cuando las ruedas del coche golpean, pasan por encima de esa banda, se produce una descarga de electrones por efecto piezoeléctrico, exactamente ese mismo efecto de aire. Tengo un circuito en la caja que es capaz de detectar ese aumento puntual de los electrones, porque solo se produce en el momento que la rueda golpea, y mediante circuitería electrónica lo amplifico y lo traduzco en una lectura de que ha pasado un coche. Se puede incluso saber por el número de golpes y el tiempo que hay entre ellos si es un camión, si es una moto, también por la cantidad, ¿no? Por lo que la cantidad de electrones que se producen, si pesa más, se van a producir más, si pesa menos el vehículo se producen menos. Entonces se puede distinguir hasta el tipo de vehículo que ha pasado por encima. Eso es efecto piezoeléctrico. Y por temperatura también, esto que tenéis aquí es lo que se llama un termopar. Esto se utiliza mucho en industria para medir temperaturas. Dos metales con diferentes electronegatividades que se unen juntos y cuando el conjunto se calienta, por una parte están juntos y por otra separados. Cuando el conjunto se calienta, se produce una circulación de electrones de uno a otro. Es decir, se acumulan los electrones en uno a costa de los electrones que tiene el otro. Si yo mido externamente esa diferencia de cargas, me puede dar una idea de la temperatura. Esa separación de electrones es proporcional a la temperatura. Me sirve para medir. Cuando quiero medir temperaturas de miles de grados es lo que se suele utilizar, ¿vale? Porque ese fenómeno es más acusado y se puede medir mejor. Todo proceso industrial donde calentéis algo va a tener seguro un termopar. Por ejemplo, en las calderas que tenemos en casa, las calderas de gas, llevan todas termopares para protegerla, ¿no? Si me paso de temperatura, lo que hace es que corta el gas la máquina, el circuito electrónico que tiene, te corta el paso del gas por seguridad y te bloquea la máquina. Eso lo que lleva ahí es un termopar. Y hay electrodomésticos también que los llevan, sobre todo los relacionados con el calor, ¿no? Con calentar. Bueno, resumiendo un poco todo este rollo que os acabo de meter.
Los materiales. Tengo principalmente desde el punto de vista de la electricidad dos tipos. Los que tienen facilidad para perder electrones y los que los pueden ganar. Los electrones son las partículas que constituyen la electricidad. Puedo hacer esa separación de diferentes maneras que hemos visto ahora y en los usos que yo hago de la electricidad principalmente va a ser aprovechar ese exceso de electrones en un determinado punto y la falta de electrones en el otro para poder producir electricidad, básicamente. Bueno, ahí os ponía algún experimento más, ¿no?, que se puede hacer. Si yo tengo, por ejemplo, esto se puede hacer con materiales plásticos y otro tipo de materiales cerámicos. Si yo los froto, por ejemplo, se cargan de diferente manera. Hay uno de ellos que se carga negativamente y otro positivamente. Si cojo dos bolas, por ejemplo, de ese material y las cuelgo en unos soportes como tenéis ahí, es un experimento típico de electricidad, y los acercáis, vais a ver que las bolas empiezan a moverse, tienden a juntarse, ¿no? Hay una fuerza de atracción. Eso me lleva a la conclusión de que cargas de distintos signos se atraen. Y si tengo dos bolas cargadas igual, en este caso dos que están cargadas negativamente, ocurre lo contrario, se repelen. Los campos electrostáticos, si yo pongo dos cargas, una positiva y otra negativa, que es lo que está... A ver, que he perdido el cursor. Bueno, nada, no lo tengo. Bueno, lo tenemos dibujado aquí. Realmente dos cargas negativas se atraen, negativa y positiva, perdón, dos cargas negativas se repelen o dos cargas positivas se repelen también y cargas distintas se atraen. Mientras más cerca estén, más va a ser esa atracción o esa repulsión. Lo que os decía antes, va con el cuadrado de la distancia. Cuando está muy cerca, el efecto es muy acusado. A medida que lo alejo un poco, ya ese efecto se pierde. Tengo un material, un componente que se utiliza muchísimo en electrónica que directamente utiliza este principio para funcionar, que es el condensador. El condensador no es ni más ni menos que dos placas metálicas, conductoras, muy cerca una de otra. Están separadas por una lámina normalmente de aislante para que no estén en contacto eléctrico. Y lo que hago en un condensador es que cargo una placa con muchos electrones negativamente y otra positivamente, es decir, a la otra le quito electrones. Y esos electrones quedan retenidos en el condensador por el propio efecto de la atracción que hay de las cargas negativas con las positivas. Se quedan dentro. Por eso un condensador, si lo cargo, lo puedo desconectar del circuito y el condensador sigue cargado. Si uno con una parte metálica hago conductor las dos patillas, tengo una descarga eléctrica, ¿no? Entonces se utilizan, por ejemplo, en algunos sitios muy fríos, se utilizan para sustituir la batería en el arranque del coche. Se forma una batería con condensadores, se carga y eso me hace que cuando vaya a arrancar el coche pueda arrancar. Que si no, estás condenado a tener el coche con unas resistencias conectadas toda la noche. En Alaska y por ahí en Canadá, cuando guardan el coche en casa, tienen que enchufarlo a la red con unas resistencias que te están calentando la batería, para que esté caliente toda la noche. Las baterías se descargan con el frío, pero es que además ahí se llegan a congelar. Por lo tanto, vas a arrancar el coche por la mañana y el coche no pita. Otra solución que hay para eso, aparte de calentar la batería normal, es sustituirlo por condensadores. Se cargan, no es lo mismo porque no da el mismo funcionamiento que una batería, pero bueno, para arrancarlo sí que me sirve. ¿Vale? Bueno, dudas hasta aquí, porque os estoy metiendo un rollo considerable. Ya vamos a llegar ahora mismo a la corriente y vamos a ver un circuito, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, hemos visto la atracción y demás. ¿Qué pasa si yo cojo esos dos materiales que tengo cargados, uno con muchos electrones, es decir, con iones negativos, y otro con muchos iones positivos, es decir, átomos a los que les faltan electrones? ¿Qué pasa si yo les doy un camino para que esos electrones puedan circular? Pues que los electrones circulan.
En la parte de abajo, yo uno con un conductor esos dos materiales, entonces los electrones lo que hacen es empezar a circular a través del material conductor y van ocupando los huecos que hay en los átomos positivos. Los que tienen el positivo son huecos para electrones, mientras que los negativos son electrones que me sobran. ¿Vale? Imaginaos que tenéis en el médico, ¿no? Hay dos salas de espera, unidas por un pasillo. Visualmente yo puedo ver desde una sala de espera, puedo ver la otra. Tengo una sala de espera donde tengo todas las sillas ocupadas y tengo muchas personas de pie. Las personas son los electrones. Es decir, tengo muchos electrones. Tengo una separación en mitad del pasillo porque hay, por ejemplo, una puerta abierta, ¿no?, del médico. Y esa puerta se cierra. Y pueden ver, las personas que están en una sala de espera pueden ver por el pasillo que hay, en la otra sala de espera está vacía. Tengo un montón de sitios libres. ¿Qué harían las personas? Pues muchas de esas personas van a cruzar. Cruzan por el pasillo y se sientan en la sala de espera que hay enfrente, ¿no? Eso es lo mismo que pasa aquí. Los electrones, en cuanto les doy un conductor, un sitio por el que pueden pasar, ellos ven que hay hueco para electrones en el otro material. Aquí hay demasiados electrones, lo que hacen es pasar y tienden a ocupar los huecos que quedan en el otro material. Eso es porque la materia tiene cierta tendencia a estar en estado neutro. Entonces, de manera natural, los electrones pasarían al otro lado. Lo mismo que pasa en el rayo, que es por donde empezamos todo, ¿vale? Los electrones llega un momento que pasan a ocupar los huecos que hay en el terreno, con la diferencia de que el aire es un material aislante, por lo tanto necesito muchísimos electrones para que puedan atravesar esa oposición a su paso que ejerce el aire. Mientras que aquí en un material conductor es súper fácil, ¿vale? Esa circulación de electrones por el material conductor es lo que propiamente llamamos electricidad, o en este caso, lo tenéis aquí, corriente eléctrica. Los electrones pasando por un material es lo que llamamos corriente eléctrica. Lo vamos a llamar corriente eléctrica y lo vamos a medir con una magnitud que va a ser intensidad de corriente eléctrica. ¿Vale? La unidad de esa magnitud, los amperios. Cuando oigáis hablar de amperios, me indica cantidad de electrones que pasan por un determinado punto de un circuito. ¿Vale? Si tengo 10 amperios, pues será 10 veces más electrones que si tengo 1 amperio. Y si tengo 100 amperios, pues será 100 veces más que si tengo 1. ¿Vale? Más amperios, más electrones pasando por ahí. La definición son electrones en la unidad de tiempo. ¿Vale? Si pudiésemos tener a alguien que contase los electrones según pasan, pues en el mismo tiempo pasarían con 10 amperios 10 veces más electrones que cuando tengo 1. Bueno, dos tipos de materiales. Mirad, que ya lo acabamos de apuntar. Que los utilizamos en electricidad, materiales conductores y materiales aislantes. Materiales conductores dejan pasar la electricidad con facilidad. Materiales aislantes impiden el paso de la electricidad. Lo impiden hasta cierto punto, porque pueden impedir el paso de electrones hasta cierto punto. Los materiales conductores principales que nosotros vamos a utilizar, el cobre y el aluminio. Hay muchos más. En instalaciones eléctricas electrónicas se utiliza la plata, se utiliza el oro, se utilizan materiales como el almelec, que es una aleación de aluminio y acero. Hay varios materiales conductores, pero en cuanto a volumen de utilización, cobre y aluminio. Las instalaciones eléctricas interiores todas se constituyen o se construyen de cobre. Como excepción, se permite el aluminio en líneas generales de alimentación, es decir, cables que alimentan partes importantes de la instalación, si esas líneas son prefabricadas. Es decir, son líneas que ya viene el fabricante, me las da con una determinada sección y con elementos de conexión normalmente prefabricados también. Se suelen utilizar solo a nivel industrial. Pero por regla general siempre cobre. Instalación interior siempre cobre. Instalación de distribución o exterior, aluminio principalmente. Las redes, por ejemplo, de media tensión, de baja tensión, los que llevan la corriente, la electricidad a los edificios, suelen ser cables de aluminio. ¿Por qué de aluminio? La razón principal es por el precio. Diga, joder, el aluminio es muy caro. Sí, el aluminio es muy caro, pero es que el cobre es muchísimo más caro que el aluminio. ¿Vale? Hay otro factor a favor del aluminio, que es que el aluminio es ligero
Y en redes aéreas, el precio del aluminio unido a su ligereza, pues son dos ventajas que se unen para poder utilizarlo frente al cobre. ¿Vale? Al pesar menos me va a permitir separar los postes, digamos, más distancia y, bueno, eso es bueno, ¿no? También se dobla, es más maleable que el cobre, pero bueno, se soluciona metiendo un alma de acero en medio, que es la que va a soportar el peso, me quito el problema de que se estire y demás. Aislantes. En instalaciones eléctricas, 3. Para vosotros en instalación interior, que es lo más que vais a tocar, 1. Solo uno dentro de vivienda, que sería el PVC, por la general. Y luego en otro tipo de locales, polietileno reticulado y etileno propileno. Sobre todo en baja tensión, polietileno reticulado. ¿Vale? El primero, el PVC, es el que aguanta menos temperatura de los dos. Puedo hacerlo trabajar hasta 70 grados centígrados. El polietileno reticulado y el etileno propileno hasta 90. Normalmente polietileno reticulado y etileno propileno en derivaciones individuales, líneas generales, locales de pública concurrencia, a veces redes de distribución siempre con polietileno reticulado y etileno propileno. Si el cable va a estar sometido a humedad, es decir, va a ser un cable subterráneo, que esté en una canalización que en un momento dado se puede inundar. Bueno, en Asturias, por mucho que se protejan las canalizaciones, al final siempre se inundan. Tiene que ser de polietileno reticulado, porque aguanta mejor, ese aislante aguanta mejor la humedad. ¿Vale? El polietileno reticulado, la humedad acaba atravesando, acaba deteriorando el aislamiento hasta tal punto que la electricidad puede pasar a través de él. ¿Vale? Y luego tengo otros, tengo porcelanas, materiales cerámicos, ya en diferentes partes se utilizan ese tipo de materiales. Bueno, el hecho de que un material sea aislante o no está relacionado con una magnitud, tampoco vamos a entrar en detalles ahora numéricos, que se llama resistividad. ¿Vale? La resistividad es la facilidad o dificultad, en este caso la dificultad, que un material ofrece al paso de la corriente. ¿Con qué está relacionado eso? Con su composición química. Hay materiales que tienen los átomos de una determinada manera que me permiten que la electricidad pase con facilidad, mientras que otros tienen un tipo de enlace y unas uniones entre átomos que lo hacen muy difícil. Por ejemplo, los metales que decíamos que eran conductores, tipo el cobre y el aluminio, tienen un enlace entre los átomos que se llama enlace metálico. El enlace metálico es un enlace donde los átomos ocupan una red cristalina muy determinada y dejan un número de electrones, digamos, muy sueltos, que se pueden con mucha facilidad mover entre átomos. De hecho, en los materiales metálicos, tipo el cobre o el aluminio, los electrones que tienen menos energía, que están más alejados, se comparten entre varios átomos. Están, digamos, en lo que se llama una nube de electrones. Forman lo que se llama una nube de electrones, que son electrones que están compartidos, están moviéndose entre átomos. ¿Vale? No están ligados a uno, sino que se están moviendo. El otro grupo de materiales, los aislantes, tienen resistividades muy elevadas. ¿Por qué? Pues porque tienen otro tipo de enlaces entre los átomos que son todo lo contrario. Enlaces, por ejemplo, de tipo covalente, donde los átomos comparten un electrón. Imagínate que un enlace se forma con dos electrones y cada uno pone un electrón. Y la cadena de enlace entre los dos la forman con dos electrones donde cada uno comparte uno. Esos electrones están fuertemente unidos al átomo, porque en el momento en el que un electrón se vaya del enlace, la sustancia se rompe, la unión entre ellos se rompe. Materiales cerámicos, los polímeros, bueno, los polímeros tienen otro tipo de enlace, pero que también es bastante similar. Tienen ese tipo de enlace, ¿vale? En los polímeros es un enlace que se llama de fuerzas de Van der Waals, que es similar, tiene similitudes con el covalente, ¿vale? Que también es un enlace bastante fuerte. Os sonará cuando empecéis en cálculos en viviendas o en electrotecnia, sonará hablar de esas cifras de ahí, ¿no? Resistividad del cobre y resistividad del aluminio. 0,017 para el cobre, 0,028 para el aluminio.
Mayor resistividad quiere decir que el material deja peor pasar la corriente, tiene peor paso para la corriente, ¿vale? Por eso, si yo voy a pasar la misma intensidad de corriente por un cable de cobre y por un cable de aluminio, el de aluminio siempre tiene que ser más grueso, ¿vale? Porque el aluminio deja pasar peor la corriente. La resistencia, que es la magnitud ya para un material concreto de la resistencia al paso de la corriente eléctrica, depende también de las dimensiones. Mientras más ancho es el conductor, mientras más grueso es, más fácil puede pasar la corriente, mientras más estrechito es, más le cuesta, ¿vale? Por eso los cables, cuando más corriente llevan, son más gordos. ¿Por qué? Porque tienen que dar más facilidad para que esa cantidad de electrones grande pueda pasar. Mientras que los cables de la electrónica, donde tengo muy pocos electrones, tengo muy pocos amperios, son cables normalmente muy finitos, ¿no? Si abrís un aparato electrónico, el poco cableado hoy en día que pueda tener, vais a ver que es muy fino. O las placas de un circuito electrónico mismo, si miráis la cantidad de metal que tienen las pistas de una placa impresa, vais a ver que son hilitos prácticamente de material conductor. Es decir, tienen una sección, un área para el paso de la corriente muy pequeña. Bueno, sin entrar en muchos más detalles. Lo último ya que vemos así teórico que nos pueda asustar. 3 condiciones que necesito para tener un circuito eléctrico. Esto lo vamos a ver ahora mismo, hoy mismo en el tablero. Necesito tener un generador. Es decir, necesito tener algo que me separe las cargas. Una pila, como veíamos, para generar cargas. Un panel solar que me produzca esa separación de cargas. Un alternador en la central que por inducción me ponga en el enchufe una separación de cargas, ¿no? Para poder tener corriente eléctrica. Para nosotros el generador va a ser nuestro enchufe que tenemos en la mesa, en las prácticas. Necesito tener electrones en condiciones de moverse por el circuito, si no, no tengo electricidad. La segunda cosa que necesito, un circuito cerrado. Habíamos visto con los dos materiales que solamente cuando yo los uno con un material conductor los electrones pueden pasar. Por el aire normalmente, salvo accidente como es el rayo, los electrones nunca van a pasar. Y tercero, ¿qué necesito? Normalmente necesito un receptor, aunque para tener corriente eléctrica me valen los dos primeros, para hacer un uso racional de la energía necesito un receptor. Una lámpara que me produzca luz, un motor que provoque un movimiento, no sé, lo que se os ocurra, un circuito electrónico que lo estoy cargando con electricidad, una calefacción que me produce calor con la electricidad, una plancha, lo que queráis. Un receptor, ¿vale? Si tengo un generador, un circuito cerrado y un receptor, tengo automáticamente circulación de corriente y lo que se llama un circuito eléctrico. Los circuitos y las instalaciones se van a ocupar siempre de estos 3 parámetros. Muchas veces nosotros vamos a trabajar con el segundo. Voy a conectar contactos de tal manera que solo en unas determinadas condiciones el circuito se cierre y el receptor funcione. Jugando con cuándo cerramos el circuito y cuándo no es como creo los automatismos, ¿vale? Si hago que se cierre por tiempo, tengo un automatismo que consiste en una temporización. Si hago que se cierre cuando 2 interruptores se cierran a la vez, como vimos el viernes, tengo lo que llamamos una función ANZO-I, ¿no? Una condicional. Bueno, nosotros vamos a jugar mucho con el circuito cerrado, pero bueno, vamos a tener receptores y necesitamos un generador, si no tengo tensión en el enchufe no funciona nada. Bueno, las 3 magnitudes eléctricas fundamentales y cómo se relacionan. Tensión, intensidad y resistencia. Las 3 magnitudes se relacionan según lo que llamamos ley de Ohm. De la ley de Ohm oiréis hablar hasta la saciedad. Es la ley fundamental de la electricidad, ¿vale? Esta se utiliza para muchas cosas. El propio reglamento de baja tensión os la pone, la utilizamos en el cálculo de instalaciones, la utilizan los fabricantes para calcular el material, de mucha utilidad. ¿Qué es la tensión? La tensión me da una idea de la separación de cargas que tengo del generador, por así decirlo, ¿vale? La tensión me da también la idea de cuando estoy consumiendo energía eléctrica. Donde me aparece tensión, de hecho, en un circuito, puede ser por 2 motivos principalmente. Porque tengo un generador, es decir, porque tengo una batería o tengo un enchufe, y donde estoy consumiendo energía eléctrica aparece siempre tensión en sus extremos.
Si yo tengo, por ejemplo, una bombilla que está encendida, se está consumiendo energía eléctrica porque está encendida. Si mido la tensión en sus extremos, voy a tener tensión, ¿vale? La tensión me da una idea entonces de que tengo producción de energía eléctrica, tengo un generador o tengo un consumo de energía eléctrica. La intensidad de corriente, ya lo dijimos antes, la cantidad de electrones que pasan en la unidad de tiempo por el circuito. Si tengo muchos electrones, voy a tener mucha intensidad. Si tengo pocos electrones, tengo poca intensidad. Y por último, la resistencia, que es la relación que hay entre la tensión y la intensidad. Para una determinada separación de cargas, voy a tener más o menos electrones en función de que el material con el que yo uno los dos extremos del generador me deje pasar la electricidad con facilidad, ¿vale? Si yo tengo la misma tensión, tengo una pila, por ejemplo, de 1,5 voltios y le pongo una resistencia de 100 ohmios, van a pasar menos electrones que si le pongo una resistencia de 1 ohmio, ¿vale? La resistencia va relacionada con la composición del material y con sus dimensiones y me da una idea de lo bien o mal que deja pasar la corriente ese material. La resistencia produce un efecto, además, también que se estudia mucho y se utiliza mucho en electricidad, que es el calentamiento. Una resistencia o un material que presenta una resistencia al paso de la corriente, cuando pasan los electrones a través de él, se calienta, produce calor. Podríamos decir de una manera muy sencilla, ¿no?, que no es del todo precisa, pero para tener la idea, los electrones cuando pasan por dentro de un material chocan con los electrones del propio material, produciendo un rozamiento. Y ese rozamiento, esos choques de electrones con electrones, producen calor, hacen que se desprenda una cantidad de energía. ¿Vale? Eso lo utilizamos en las calefacciones eléctricas para calentar, puede ser un efecto deseado. Las lámparas, por ejemplo, de incandescencia antiguas, que ya casi no se utilizan, salvo algunos tipos de halógenos, ya no se suelen utilizar, el LED lo ha desbancado todo. Pero en esas lámparas, principalmente lo que se producía era un 80% de calentamiento, solo un 20% de luz. La luz, en el caso de una lámpara de incandescencia, es un efecto secundario del calentamiento. Caliento tanto el filamento de esa bombilla que se llega a poner incandescente y a producir luz. Pero realmente lo que estoy haciendo es calentar el filamento, ¿vale? El filamento de tungsteno o de wolframio es un material que se puede calentar mucho sin que se rompa. Se le pone una ampolla de vidrio con un gas que dificulte que el filamento arda, con lo cual lo puedo llegar a poner incandescente sin que se destruya una y otra vez, ¿vale? Esa conclusión o ese invento llegó... Vaya, se me fue el nombre. El americano, este hombre que inventó la bombilla. Bueno. No sé si sabéis de quién os hablo. Pues se me ha ido totalmente el nombre del país. No, Bell es el que inventó el teléfono. Ese inventó otra cosa. Joder, ¿cómo se llama? Que estaba Tesla. Tesla, de hecho, trabajó para él. Joder, nada, se me ha ido completamente. Tengo la mente... Bueno, el hombre este que inventó la bombilla hizo más de 100 bombillas antes de llegar a una que se podía prender durante un tiempo razonable. Probando materiales, probando grosores, probando diferentes gases en la ampolla para que no se quemase, etcétera, etcétera. Hasta que llegó al... Pues voy a buscarlo porque no me quedo con la duda. Edison, hombre, Edison. Thomas Edison. Thomas Alva Edison. Este hombre, el invento no era genuino de él, ¿no? Él lo sacó de un italiano, bueno, se comenta que lo sacó, lo que pasa que él tuvo la paciencia de hacer pruebas hasta que consiguió una bombilla operativa. Era un hombre no tan brillante como otros que hubo en este mundo de la electricidad, pero quizás el que más perseverancia tenía, porque sacó muchos de sus inventos y de las cosas que desarrolló, fue a base de ensayo-error, de estar en el laboratorio con un montón de gente y probar hasta que las cosas le salían. Otro día comentaremos
si hay tiempo veremos un documental de Edison y Tesla. Tesla es un científico de origen, me parece que croata, que emigró a Estados Unidos y que fue el que desarrolló el motor de corriente alterna, los primeros desarrollos de motor de corriente alterna. Edison, por su parte, fue el que desarrolló, o en sus laboratorios se desarrolló el motor de corriente continua. No lo inventó, pero sí que le dio un desarrollo como para hacerlo rentable. Edison no era partidario del motor de corriente alterna, él era más a favor del motor de corriente continua y de la corriente continua en general, aunque a la larga se demostró que el invento bueno, y de hecho hoy utilizamos la energía de esa manera, es en forma de corriente alterna, mucho más eficiente, me permite transportar a grandes distancias la energía, mientras que la corriente continua no. Imaginaos Edison cómo quiso desprestigiar a la corriente continua, que la silla eléctrica, que también es un invento de él, se hizo con corriente continua, con corriente alterna, perdón. Él fue el que hizo el primer alumbrado, que os decía, de Nueva York, con bobinas con dinamos de corriente continua, que producían corriente continua, pero la silla eléctrica la hizo con corriente alterna, como una manera también de desprestigiar, como decir, la corriente alterna es mortal, ¿no? Mirar si es mala en comparación con la continua, que mata mucho más fácilmente a una persona. Bueno, era una anécdota. Bueno, vamos a hacer un circuito. El viernes pusimos un circuito allí en el programa este de ordenador. Vamos a pensar un momento en este. Bueno, un circuito que podemos hacer en casa. Seguro que alguno en el colegio lo hizo como experimento. Con un hilo de cobre, una pila de 1,5 voltios, un interruptor, que a veces se hacía con un clip, dos placas, por ejemplo, dos chinchetas, y hacer una lámina con papel albal de envolver la comida, o con un clip se puede hacer para cerrar el circuito. Bueno, se puede hacer incluso, no hace falta un interruptor comercial, ¿no?, para poder hacerlo. Y una bombilla con un casquillo de linterna, se puede hacer ese pequeño circuito. Es un circuito eléctrico muy sencillo, pero donde tenemos las tres cosas que decíamos antes. Tengo un generador que es la pila, tengo un interruptor, un circuito cerrado que lo creo con el interruptor, y luego todo ese conductor que es parte también del circuito cerrado. Y la tercera cosa, que es el receptor, que sería la bombilla. En cuanto yo cierro el circuito con el interruptor, como lo tengo todo unido con un cable, los electrones pasan del polo negativo de la pila al polo positivo a través de la lámpara, y de la que pasan por la lámpara producen luz. Entonces sería un circuito eléctrico muy elemental. Vale. Un tema sobre la corriente, que no tiene mucho sentido, pero es así. El sentido real de la corriente eléctrica, al estar formada por electrones, es siempre del polo negativo al polo positivo. Eso le llamamos sentido real de la corriente. Pero el sentido de la intensidad de corriente que consideramos en los circuitos en el análisis es el contrario, es del polo positivo al polo negativo. Y aquí surge la duda de siempre, ¿y por qué? Si sabemos que en la realidad la electricidad son electrones que van del negativo a positivo, ¿por qué consideramos el sentido contrario? Bueno, pues se considera el sentido contrario por un error que hubo en un principio. Cuando se empezó a estudiar la electricidad, eso que os decía del siglo XVII, siglo XVIII, se creía que la electricidad estaba causada por cargas positivas, que era, bueno, al principio pensaban que era como una sustancia, como un éter, que pasaba de un polo positivo a un polo negativo. Benjamin Franklin, por ejemplo, que fue el que estudió los rayos, ¿no?, que veíamos antes en Estados Unidos en el siglo XVIII, partió de esa suposición. Franklin desarrolló varias leyes del magnetismo. De todo ese montón de conocimiento que se fue acumulando en esos siglos, parte iba relacionado con la electricidad y parte con el magnetismo, que está muy relacionado. Y como partió de ese supuesto de corriente, que era de positivo a negativo, y hubo un montón de leyes de magnetismo que se desarrollaron a partir de ahí, se decidió no cambiarlo. Una vez que se descubrió la realidad, que eran electrones, se decidió no cambiar esos principios físicos. ¿Por qué? Pues porque no merecía la pena. Si yo sé que en realidad es simplemente el sentido contrario, pues es una cuestión de un signo menos, ¿no?, que no va a ningún lado. No sé si me entendéis. No merecía la pena cambiar todo el desarrollo teórico simplemente por el sentido de una magnitud. Entonces se mantuvo lo que vamos a llamar el sentido convencional, ¿vale? El sentido real de la corriente.
Electrones del negativo al positivo, sentido convencional del positivo al negativo. ¿Vale? Si yo tengo aquí este circuito, aquí lo tenéis representado de manera simbólica, la corriente la representamos siempre así, con una flecha del positivo, que es este de aquí, al negativo, que es el otro. Mientras que el sentido real, yo sé que son electrones que están circulando en este otro sentido contrario. ¿Vale? Bueno, vamos a ver si podemos hacer este circuito hoy. Con una lámpara y vamos a utilizar un pulsador, porque no tenemos interruptores en los tableros, pero vamos a intentar construir ese circuito. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, esto está dibujado a mano alzada de mala manera. La pinta que va a tener en nuestros tableros va a ser algo así. Vamos a añadirle un componente que va a ser una protección, ¿vale? Siempre por seguridad. Un montón de cable rojo que le vamos a meter. Y luego en la parte de la derecha vamos a tener un pulsador, un final de carrera en este caso, y una lámpara de las que tenemos arriba en el tablero que vamos a encender. Bueno, ¿cómo va a ser el circuito? Desde un punto de vista de la simbología. ¿Cómo lo vamos a representar? Mirad, la protección, el símbolo que lleva es este de aquí. Venga, paciencia que ya acabo con esto y nos ponemos manos a la obra. Tengo que contaros alguna cosa para que lo que hagamos tenga sentido, si no... Así es como representamos simbólicamente un magnetotérmico, un automático, que viene a ser... Os voy a enseñar uno para que esto más. Es lo que podemos tener en casa, ¿no? Este es un automático. Esta parte de aquí, esa parte de ahí me representa la tecla, esa tecla que tiene aquí, que me permite, cuando yo la subo hacia arriba, me cierran los contactos, ¿no? Y la corriente ya puede pasar. Si hay un cortocircuito y una sobrecarga, un cortocircuito es cuando uno lo hace en neutro, ¿no? Y se produce una cantidad de corriente muy elevada, lo que hace es disparar y me protege la instalación. Si yo tengo un cortocircuito, que es una cantidad enorme de electrones circulando por el cable, los cables de la instalación se queman. Entonces, para evitar que la instalación se queme, pongo este automático que lo que hace es proteger. Lo que tiene dentro es un relé que se llama de sobreintensidad, que ya lo estudiaremos también, que lo que hace es producir el disparo del automático, me abre los contactos y entonces me protege. ¿Vale? Y además lo hace en un tiempo más pequeño de 10 milisegundos. Lo hace de manera prácticamente instantánea, para que a los electrones no les dé tiempo a quemar el cable. ¿Vale? Es lo que pasa en un circuito cuando yo tengo un circuito cerrado y no pongo receptor. Si no pongo un receptor que me limita una determinada resistencia, que me limita la corriente, y yo pongo una resistencia muy pequeña, pues lo que produzco es un corto, ¿no? Mirad, intensidad, habíamos dicho que era tensión partido resistencia. Si yo aquí tengo 230 voltios y aquí tengo una resistencia de 0,1 ohmios, ¿cuánto me sale esta cuenta? 2300 amperios, ¿no? Si en vez de 0,1 es 0,01, 23.000 amperios. ¿Vale? En la realidad no voy a tener una instalación de baja tensión de 23.000 amperios. No tengo potencia suficiente en los generadores para tener tantos electrones. Pero bueno, numéricamente lo que quiero que veáis es que si la resistencia es muy pequeña, la corriente es muy grande. ¿Vale? De hecho, además, cuando hago un cortocircuito, la tensión disminuye por efectos que hay de caída de tensión y demás. Pero bueno, la idea es que si hago un corto, meto un chispazo, muchos electrones pasando y tengo que proteger la instalación. ¿Con qué lo protejo? Con este cacharro, que se llama magnetotérmico. Este cacharro también me protege si la sobreintensidad es más pequeña. Cuando yo, por ejemplo, en una vivienda pongo un ladrón y empiezo a conectar un receptor, otro receptor, otro receptor, y me paso de la intensidad máxima del circuito, esto también dispara. Lo que pasa es que cuando la sobrecarga no es muy grande, es más pequeña, pero es sobrecarga, tarda a lo mejor 1 minuto, 2 minutos en disparar.
Eso lo hace con otra, lo que está simbolizado con esta parte del símbolo de aquí, con la parte de arriba, esta parte de ahí, que es un relé térmico, ¿vale? La parte donde pone la I latina con mayor que es el que dispara de cortocircuito. Esto lo vamos a poner siempre en el tablero como inicio de la instalación, la protección, ¿vale? Aparte de esa protección, tenemos el cuadro ahí donde tenemos protección diferencial, la protección humana y la técnica general, ¿vale? Por eso no montamos diferencial en el tablero, deberíamos. Pero bueno, como lo tenemos ahí, funciona además bastante bien, no es necesario. Después en mi circuito voy a tener vamos a borrar alguna cosa por aquí. Bueno, no funciona muy allá. Bueno, vamos a intentar seguir sin borrar eso. Te vas con retardo. Bueno, este va a llevar un nombre, como todo nuestro circuito, ¿no? Este va a llevar, por ejemplo, el nombre Q1. Ya iremos viendo que todos los componentes llevan un nombre. Y las bornas de alimentación también llevan un nombre, ¿no? Normalmente llevan el nombre X, el conjunto de bornas. Ahora vamos a ver cómo son en el tablero. Y una numeración. 1, 2. Esto sería otra borna. Con el número, por ejemplo, 3. Aquí es el símbolo de un pulsador. Vamos a poner el símbolo de un pulsador. Se llaman por la letra S. Otra borna. Luego iríamos a una lámpara de señalización que suelen llevar la letra P. Y cerraríamos el circuito ya con conductor. Vamos a intentar hacer eso en el tablero. Vale. Bueno, creo que estas bornas de aquí las llamaba LN y las otras empiezan en la 1. Vale. Bueno, vamos a pasar al tablero y vamos a intentar... Voy a hacerlo primero yo para que veáis cómo va.